Entonces con nuestra sesión del día de hoy, la sesión número 3. En la sesión número 3, ya empezamos a revisar lo correspondiente a los patógenos específicos que afectan a los distintos órganos y sistemas, ¿no? Como decíamos al inicio de la asignatura, en la Facultad de Medicina vamos a revisar la microbiología, pero no mirándola de una manera biológica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tal vez como se podría mirar tal vez en otras carreras. En esta carrera ustedes más bien están estudiando microbiología. ¿Por qué? Porque son los microorganismos los que van a ser los agentes causantes ¿de qué? De las enfermedades que ustedes van a terminar tratando, curando, pero primero identificando. Evidentemente, para poder identificar una enfermedad, ¿qué necesitan? Decíamos la semana pasada, necesitan identificar primero, encontrar cuál es el agente causante, porque para una enfermedad, ¿qué se requiere después? Se requiere que puedan instaurar ustedes un tratamiento, ¿correcto? ¿De qué sirve que hayan encontrado el patógeno causante, que sepan con claridad de qué patógeno se trata, de qué enfermedad se trata, si luego no sabemos, por ejemplo, cuál es el tratamiento o la estrategia terapéutica que ustedes van a seguir con este paciente? Bien, entonces, hoy día vamos a empezar con los patógenos que afectan al sistema nervioso. Ya saben ustedes que vamos a ir de 2 semanas en 2 semanas. En esta semana vamos a revisar a las bacterias y en la siguiente semana vamos a revisar a los hongos y a los virus. ¿Bien? Las enfermedades, señores, del sistema nervioso causadas por microorganismos pueden ser diversas y los microorganismos también pueden ser diversos. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si encontramos o si reciben ustedes a un paciente que llega con algunos síntomas propios de enfermedades del sistema nervioso central? Yo me imagino que si han leído ahí el libro Murray, si le han dado una mirada a la presentación en el aula virtual, ya más o menos conocerán ustedes algunos signos, algunos síntomas propios del sistema nervioso central. Por ejemplo, doctor. Irritabilidad. Irritabilidad, por supuesto, ¿no? Confusión. ¿Qué más? Muy bien, doctor. ¿Dolor de qué? ¿Dolor de? Cabeza. Cabeza. ¿Qué más? Espalda. De espalda, de nuca. Rigidez de nuca. ¿Correcto? ¿Qué tiene que ver eso con un síntoma del sistema nervioso central? Tiene mucho que ver, ¿verdad? Porque, por ejemplo, una enfermedad del sistema nervioso central causada por estas bacterias es la meningitis bacteriana. Entonces la meningitis se traduce en signos y síntomas muy conocidos, como los que mencionó su compañero, pero especialmente en aquellos signos y síntomas que afectan de manera física, por decirlo de alguna manera. Dolor de cuello, dolor de nuca. ¿Revisaron ustedes el signo de Kerning, el signo de Brudzinski? Son pruebas, la prueba de Kerning, la prueba de Brudzinski, que van a hacer ustedes con sus pacientes. No voy a preguntar de manera indistinta quién leyó sobre el signo de Kerning y el signo de Brudzinski, pero son ustedes quienes van a tener que hacer ese ejercicio con su paciente para ver si es que hay una reacción positiva o si es signo positivo, para poder ustedes enfocarse o más o menos tener una orientación sobre qué puede estar sucediendo con ese paciente. Bien, y para eso vamos a leer primero como decimos con el doctor Pareja, ¿no? Un problema de microbiología. Así como hay problemas de matemáticas, como hay problemas de otras asignaturas, también tenemos problemas de microbiología, que son finalmente los problemas que ustedes van a tener que resolver ustedes en el día a día cuando estén con sus pacientes, todos ustedes ahí. ¿Qué es un problema de microbiología? Un problema en el cual viene un paciente con, doctor, tengo este síntoma, tengo este dolor, estoy escupiendo sangre, etcétera, etcétera. Y ustedes dirán, obviamente es causado seguramente por algún patógeno. La pregunta es ¿por cuál patógeno? ¿Qué es? ¿Un parásito? ¿Una bacteria? ¿Un hongo? ¿Un virus? El paciente no se los va a decir a ustedes.
Son ustedes quienes tienen que determinar en función a qué, en función a sus conocimientos previos de anatomía, de fisiología, de microbiología, de parasitología, etcétera, etcétera, correcto, para poder solucionar ese problema. ¿Cuál es el problema? Que no sabemos qué es, pero la resolución del problema es saber qué es y cuál es el patógeno causante para poder atacar a ese patógeno y solucionar el problema que tiene el paciente también, ¿no? Entonces los problemas son más o menos así, tipo caso clínico, ¿no? Está con poca pila este puntero, pero vamos a darle lectura, por favor, a este problema de microbiología. A ver, ¿quién sería tan amable de ayudarme? Doctor, ¿usted me ayudaría, por favor, leyendo el cuadro A, el primer cuadro? El relato del caso. Sí. A ver, señores, ponemos atención, por favor, para que puedan ustedes seguir la secuencia de lo que sucede con este paciente. Relato del caso. Un joven de 20 años, estudiante universitario, es trasladado al servicio de urgencias a principios de enero con un cuadro de 12 horas de duración, consistente con fiebre alta, escalofríos y cefalea intensa. Al poco de su estancia en la emergencia, presenta 2 episodios de vómitos y se muestra confuso y muy agitado. Es ingresado en el hospital y en las primeras 2 horas desarrolla lesiones cutáneas purpúricas. Con anterioridad a este episodio se encontraba en buen estado de salud. Continuamos, por favor, con la siguiente parte. ¿Me ayuda? Examen físico. Signos vitales. Temperatura 39.9 grados centígrados. Pulso 124 por minuto. Frecuencia respiratoria 38 por minuto. Presión arterial 71 sobre 54 mililitros de mercurio. Exploración física. El paciente es incapaz de responder a preguntas o seguir órdenes. Se detecta rigidez de nuca, así como un exantema purpúrico en extremidades. Examen sanguíneo. Hematocrito 40%. Recuento leucocitario 2.400 o 2.4. Microlitros por microlitro. 2.4 o 2.400 por microlitro. 2.400 por microlitro. Recuento diferencial PMN 55%. Plaquetas 24.000 por microlitro. Bioquímica sérica, urea 24 miligramos por decilitro. Creatinina 1,6 miligramos por decilitro. Fibrinógeno 80. Perfecto. Muy bien, gracias a su compañero que nos ha leído el caso de este paciente. Entonces, está claro cuál es el correlato de los hechos, ¿correcto? Pero de manera especial tenemos ahí en rojo aquellos datos o aquellos síntomas que son los que más nos deben llamar la atención porque están relacionados al posible agente causante que pueda estar produciendo este cuadro. Entonces, es un paciente para empezar, ¿no? ¿Es niño o es adulto, no? Y es un adulto, ¿correcto? 20 años, es hombre, va a la emergencia, va justo al hospital y va a la emergencia. ¿Por qué? Porque tenía fiebre alta. Bueno, si nos dicen fiebre pueden ser 50.000 cosas, ¿no es cierto? Pero ¿qué más? Escalofríos, también cefalea intensa. Yo me imagino que si reciben ustedes un paciente con fiebre, con escalofríos y con cefalea, pueden ser mil motivos, ¿no? 1000 causas. Pero acá viene lo importante. Es ingresado en el hospital y en las siguientes horas desarrolla lesiones cutáneas purpúricas. ¿Qué tipo de lesiones? Lo que se conoce como exantema purpúrico. ¿Vieron ustedes alguna foto de cómo es el exantema purpúrico? En las extremidades, en las piernas, en los brazos. El exantema purpúrico. Esta coloración roja, morada, ¿no? Como si hubiera un sangrado interno, pero que se traduce en la superficie de la piel, ¿sí? Ese es el exantema purpúrico. Entonces, muy importante. ¿Y qué más hay de importante? Bueno, tiene una presión de 71/54, ¿no? Está hipotenso, y se detecta rigidez de nuca. Entonces, hasta ahí, yo les diría, o les preguntaría, ¿qué es lo que está sucediendo con este paciente? ¿Está enfermo de qué? ¿De alguna enfermedad gastrointestinal? ¿De transmisión sexual? ¿Respiratoria? ¿COVID? No, ¿verdad? Si nos dice rigidez de nuca, y si nos dice, ¿qué más? Exantema purpúrico, etc., lo más probable es que esté relacionado a una enfermedad del sistema nervioso central,
¿no? Rigidez de nuca. No dice acá, creo, pero ¿no? Se muestra confuso y muy agitado, ¿no? Su compañero precisamente decía que cuando hay una afectación del sistema nervioso central, el paciente pues está confuso o tiene irritabilidad o, por ejemplo, no está atento, ¿no? A las preguntas que le hace. Hay una afectación evidentemente de nivel meningio, de nivel encefálico, ¿ok? Entonces, ya estamos claros que estamos en la clase del sistema nervioso central, ¿no? Nuca, confusión, exantema purpúrico. Ahora, la pregunta es, ¿qué será? ¿Un virus? ¿Qué será? ¿Herpes? ¿Cómo va a ser herpes? Dice el doctor. Sí, puede ser herpes, como vamos a verlo la próxima semana, porque el herpes también causa enfermedades del sistema nervioso central. ¿Qué podría ser? ¿Un hongo tipo Cryptococcus neoformans? ¿O una bacteria? Y si fuera una bacteria, ¿cuál podría ser? Listeria, Neisseria, Streptococcus. Entonces, ese es el camino, o esa es la historia, señores, que van a vivir ustedes día a día con los pacientes que vayan a recibir en la consulta o que vayan a ver en el hospital, ¿no? Viene un paciente tal cual, así como está aquí, ¿no? Ahí están las lesiones purpúricas precisamente, ¿no? La pregunta es, ¿qué será? Entonces, Haemophilus influenzae, Listeria monocitogenes. Listeria, ¿cómo adquirimos la listeria? ¿Quién leyó el libro ya, antes de venir? ¿Qué es lo que debemos hacer todos los días? ¿Cómo adquirimos la listeria? ¿Respiratoria? ¿Por los alimentos? ¿O cómo? ¿O cómo adquirimos la Neisseria meningitidis? El meningococo. Preguntas claves y básicas, ¿ah? Son típicas preguntas de las más facilitas de los exámenes. Ya me dirán luego cómo son las más complicadas. Doctora, sí. Respiratoria. Bueno, se transmite por vía respiratoria la Neisseria. Muy bien, la Neisseria meningitidis se transmite por vía aérea, por contacto cercano de persona a persona y se va transmitiendo, ¿no? La Neisseria meningitidis. Muy bien, doctora, excelente. Entonces, ¿eso es bueno saber o no? ¿Por qué? Porque si fuera listeria, por ejemplo, que es un patógeno que afecta también al sistema nervioso central y que vamos a ver el día de hoy, la listeria no se transmite como nos ha dicho muy bien su compañera. La listeria se transmite por la vía alimentaria, por los alimentos. ¿Qué tipo de alimentos? ¿Qué pasa si el paciente, ustedes le preguntan evidentemente y el paciente le dice, lo que pasa es que acabo me han traído queso de Cajamarca o queso de Francia, cualquier queso, y en el queso precisamente, ¿no? Se suele transmitir la Listeria monocitogenes, ¿no? Entonces, si le dicen queso, se les prende el foquito y dicen, podría ser Listeria monocitogenes. Podría ser porque igual, todavía estamos en duda, ¿no? ¿Cuál podría ser? Estamos investigando. Y eso se llama diagnóstico diferencial, porque son distintos patógenos, distintos microorganismos que podrían ser, pero vamos diferenciando entre la característica del uno y el otro para ir, si ustedes quieren, descartando, puede ser este, no puede ser este, ok, hasta llegar con certeza y con claridad al verdadero causante del cuadro del paciente. Entonces, ¿qué nos dice? Vean ustedes acá, criterios dice, ¿no? De este diagnóstico diferencial. A ver, lo leo tal cual, ¿ya? Hay pocos microorganismos asociados al cuadro de meningitis aguda. La edad del paciente es importante para determinar el agente etiológico, o sea, el agente causante probable. Y en este caso, los más probables son Streptococcus pneumoniae, el que causa neumonía, el neumococo, ¿no? Y Neisseria meningitidis. Pero la diferencia está que este exantema purpúrico, esto de acá, es exclusivo y característico de uno de esta lista. O sea, porque conocíamos que el exantema purpúrico es causado solamente por un patógeno de esta lista, ya más o menos vamos descartando a los otros tres y nos vamos quedando con mayor certeza con solamente uno de ellos. El exantema purpúrico, nos dice, es característico, muy característico de uno de ellos. También podría ser otra enfermedad que se llama montañas rocosas, etc. Y las otras causas no suelen presentarse con exantema. O sea, aquí el diferenciador es el exantema purpúrico. Claro, que además se presenta con rigidez de nuca, se presenta con confusión, con irritabilidad del paciente, etc. Entonces, ¿cuál será? ¿Qué vemos acá? Se procede a la extracción de muestras de sangre para hemocultivo. ¿Qué van a cultivar? Sangre.
una posible bacteria, ¿correcto? Así como lo están haciendo y como lo van a hacer en las clases de práctica, en laboratorio. Agarran su placa Petri, ¿no? Las personas que están en laboratorio, siembran la muestra, y para empezar, ¿qué muestra? Muestra de sangre, dice, ¿no? Muestra de sangre y del líquido cefalorraquídeo. Señores, si ustedes están sospechando de una enfermedad del sistema nervioso central, no van a pedir, pues, muestra de orina, ¿no es cierto? ¿Dónde se está afectando el paciente si tiene una enfermedad del sistema nervioso central? A nivel cerebral, meningio, encefálico y, evidentemente, a nivel de líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿qué harían para pedirle una muestra de líquido cefalorraquídeo al paciente? ¿No es cierto? Va a ir a que le tomen la muestra. ¿Y cómo le extraen la muestra? Boca abajo, punción lumbar. Muy bien, doctora. Punción, extraen una muestrita de líquido cefalorraquídeo, y si es una bacteria que están esperando ustedes que sea, como más o menos ya van sospechando, ¿qué es lo que va a pasar? En esa muestrita de líquido cefalorraquídeo debería haber, ¿qué cosa? Bacterias. La bacteria causante, ¿no es cierto? La bacteria causante. En el laboratorio, llevan al laboratorio, crece la bacteria en el agar, ¿no? Después de un tiempo determinado, y ven ahí las colonias de la bacteria, ¿no? Y se identifica de manera clara, esta bacteria es. Y confirmado también con el hemocultivo. Yo les preguntaré, ¿y por qué piden hemocultivo y no solamente líquido cefalorraquídeo? ¿Por qué piden muestra de sangre y no piden solamente líquido cefalorraquídeo? Porque esta bacteria, de la que vamos a hablar, también circula por el torrente sanguíneo. Porque claro, ingresa, ya nos lo dijo su compañera, ingresa por la vía aérea, y es más, puede vivir mucho tiempo en la vía aérea, en la nasofaringe, puede vivir ahí tranquilo, sin hacer nada, de manera comensal. Ni él nos hace nada, ni nosotros le hacemos nada a esa bacteria. Y está ahí en la nasofaringe, habitando y viviendo, y no pasa nada. Pero hasta que llega un momento en que de la nasofaringe atraviesa el epitelio y se disemina por el torrente sanguíneo. Entonces la bacteria va a estar ahí dando vueltas por la sangre, hasta llegar ¿hasta dónde? Al sistema nervioso central, para causar precisamente esta meningitis bacteriana, diseminarse al líquido cefalorraquídeo. Por eso es que podemos encontrar esta bacteria tanto en la sangre como en el líquido cefalorraquídeo, si fuera esta bacteria. ¿Sí? Entonces, en el análisis del líquido cefalorraquídeo se obtienen los siguientes resultados. Leucocitos, tanto, ¿no? Yo les pregunto, de lo que leíamos acá, ¿quién tiene claro cuántos son los niveles normales de leucocitos? ¿Cuántos son los niveles normales de plaquetas? ¿Cuántos son los niveles normales de urea, de proteínas, niveles normales de creatinina quinasa, si hablamos de tracto genitourinario? ¿Cuáles son los niveles normales de hemoglobina? ¿Alguien sabe? Para hombres y mujeres, hemoglobina. O hombres y mujeres tienen el mismo nivel de hemoglobina normal. ¿Cuáles son los niveles normales de glóbulos rojos? Acá creo que nos dice, tiene tanto de temperatura, ¿no? 39.9 grados. ¿Qué es eso? ¿Fiebre, febrícula o temperatura normal? Entonces, a lo que voy con esto, señores, con lo que les estoy diciendo es que si bien es cierto, estamos todavía en la asignatura de microbiología, es muy importante que puedan desde ya poder ir conociendo este lenguaje común y frecuente. ¿Cuánto es lo normal que debe tener una persona, por ejemplo, de glucosa? ¿Cuánto es lo normal que debe tener una persona de neutrófilos, de leucocitos, etcétera? Si está elevado, ¿no?, es una leucocitosis. Si está disminuido, es una leucopenia. Pero ¿cuándo es leucocitosis? ¿Cuándo es leucopenia? ¿Qué valores representan estas condiciones? Entonces, desde ahora, yo le sugeriría, por ejemplo, ¿no?, hacerse un cuadrito, ¿no?, con no solamente estos de acá, sino con todos los demás valores que son, vamos a decir, de uso frecuente en la exploración de un paciente, para que desde ahora puedan ustedes conocer, ¿no?, ¿cuándo es fiebre? Si alguien le pregunta, ¿cuándo es febrícula? O ¿cuándo es, por ejemplo, anemia? ¿Cuántos son los niveles de hemoglobina para que ustedes hablen de anemia de un paciente? Entonces, sería muy interesante si ustedes mismos se hacen un cuadrito, ¿no?, con estos valores. Hemoglobina, estos valores bioquímicos, etcétera, ¿no? Como si ustedes quieren, como cultura general todavía, pero que les va a ayudar a entender mucho más cuando vayan leyendo este tipo de información. Bien, entonces tiene estos niveles, y acá algo importante, ¿no? En la tinción de Gram del líquido cefalorraquídeo
se observan numerosos polimorfos nucleares, o sea, glóbulos blancos. Ajá, ¿qué quiere decir? Una infección probable, ¿no? Polimorfos nucleares en el líquido cefalorraquídeo que extrajeron con la punción lumbar. Pero ¿qué más se observa en el líquido cefalorraquídeo? Diplococos. Ahí está, diplococos gram negativos. Y en la sangre, en el hemocultivo, crece también un aislado significativo con las mismas características morfológicas, o sea, más diplococos. Entonces, ¿de quién estamos hablando? ¿Cuál es el diplococo de todos de esta lista? Neisseria meningitidis. Muy bien. Entonces, ya descubrieron ustedes que el paciente tenía o estaba infectado con una bacteria que se llama Neisseria meningitidis, conocida también como diplococo. Entonces, ¿fue fácil llegar a saber que era Neisseria meningitidis o no fue fácil? O más o menos fácil. Así, leyendo nada más lo que teníamos al inicio, ¿no? Paciente de 20 años, que ingresó a emergencia, que presentó estas petequias o exantema purpúrico, que tenía fiebre, escalofrío, cefalea, que tenía rigidez de nuca. Hasta acá podríamos sospechar, ¿no? Pero eso no es. Podría ser también un virus, ¿no? Si no fuera por el exantema purpúrico, no. Pero la pregunta es, ¿basta con que ustedes sospechen o tienen que confirmar? Hay que confirmar, ¿no es cierto? ¿Y qué hacen para confirmar? Lo que se hace para confirmar, precisamente, es las pruebas que le solicitan acá, ¿no es cierto? Pruebas de sangre, las muestras sanguíneas para que puedan ser cultivadas en el laboratorio, a ver si es la bacteria. ¿Qué pasaría si le piden una muestra sanguínea y el líquido cefalorraquídeo y no crece ninguna bacteria? ¿Qué harían ustedes? ¿O en qué pensarían entonces? Fallo orgánico. Podría ser otro microorganismo, ¿no? Salud, podría ser otro microorganismo. ¿O qué pasa si no es ningún virus o si no es ningún hongo? Podría ser podría ser un tumor a nivel cerebral, ¿no es cierto? Podría ser un tumor. O sea, no fue causado por ningún microorganismo finalmente, sino que era más bien una condición inmunológica, oncológica, ¿no es cierto? Entonces, pero sí, la mayoría de las enfermedades infecciosas, obviamente, son causadas por los patógenos que estamos estudiando, ¿no? Doctor, una pregunta. Sí. ¿A qué se refiere con fiebre de las montañas rocosas? ¿Es un síntoma más? Fiebre de las montañas rocosas es una enfermedad, así se llama la enfermedad, fiebre de las montañas rocosas, causada por un patógeno que no es propio, que no vamos a estudiar en esta asignatura, que es más bien de Estados Unidos. Lo que pasa es que este libro es de literatura norteamericana, por eso es que lo menciona, ¿no? Pero nosotros ni lo vamos a ver. Bien, entonces, como decíamos, ahí están los diplococos de Neisseria meningitidis o meningococo. ¿Qué otra Neisseria conocerán ustedes? O van a conocer, ¿no? Gonorreae, Neisseria gonorreae o gonococo, que también es los dos son diplococos, Neisseria meningitidis y Neisseria gonorreae. Ahí los tenemos en la imagen, ¿no? Y obviamente es una bacteria que ya vieron ustedes en la clase 1, ¿no es cierto? Tiene pared celular, tiene citoplasma, etcétera, etcétera, ¿no? Pero alrededor de la pared celular tiene un montón de organelas, tiene un montón de, ¿cómo les llamamos? Factores de virulencia, ¿correcto? Y muchos de ellos sirven, por ejemplo, para ser reconocidos por el receptor de nuestras células, por el receptor de las células del huésped, ¿no? Entonces, puede servir para eso, pero también pueden servir para ¿qué? Algunas de estas estructuras que ven ustedes en la parte externa de la bacteria pueden chocar, si ustedes quieren, con nuestras propias células de nuestro organismo, y al chocar, ¿qué producen? Producen una reacción tóxica, ¿verdad? Producen toxicidad. Entonces también pueden ser esos los efectos de estas estructuras. Neisseria meningitidis y Neisseria gonorreae. Especie Neisseria, ¿verdad? ¿O género Neisseria? Especie, no, género. Género, muy bien. Primero es el género, después es la especie. El género es Neisseria y la especie, tenemos dos especies acá. Hay un montón de Neisserias, ¿no? Hay como 50 Neisserias, pero las que nos interesan para nuestro curso son Neisseria meningitidis, meningococo, meningitidis es la especie, y Neisseria gonorreae, gonococo, causante de la gonorrea, que vamos a estudiar en la semana 5, cuando veamos bacterias del tracto genitourinario. Como ven ustedes, son primos hermanos,
¿no? Son súper parecidas, son súper igualitas, ¿no? Salvo por uno que otro detalle, ¿no? Uno que otro detalle. Por ejemplo, el más resaltante es que esa Neisseria meningitidis tiene a su alrededor una cápsula, ¿no? El meningococo tiene una cápsula. ¿Qué creen que hará esa cápsula con esta bacteria? ¿A qué le ayudará? ¿Por qué le beneficiará? Le protege, claro, muy bien. ¿Le protege de qué, por ejemplo? De nuestro sistema inmune, ¿no es cierto? Es más fácil fagocitar una bacteria con cápsula o sin cápsula. Sin, ¿verdad? ¿De qué más creen que le protege esta cápsula? Por ejemplo, de los fármacos, ¿no es cierto? Ante esta bacteria, y ustedes ya descubrieron que es meningococo, ¿qué le van a dar al paciente? Un fármaco antibiótico, más específicamente un fármaco antibacteriano, ¿no? Que dicho sea de paso, de los antibacterianos pueden ser, pues, ya, eso será otra historia, ¿no? ¿Qué tipo de antibacteriano? Un beta-lactámico, una cefalosporina, ¿correcto? Y además, no cualquier antibacteriano, porque hay bacterias que, además de la cápsula, por ejemplo, se defienden contra los antibacterianos de otra manera. Producen unas sustancias que se llaman, por ejemplo, ¿no? Beta-lactamasas, que es una enzima, ¿no? Son enzimas. Todo lo que termina en asa son enzimas, ¿correcto? ¿Y para qué sirven las enzimas? Para desarmar, diluir, ¿no? Escindir, romper, ¿no? En este caso, una beta-lactamasa, ¿a quién va a romper? ¿A quién va a escindir? Al beta-lactámico, al antibiótico, al antibacteriano beta-lactámico, como la amoxicilina, por ejemplo, ¿no? Hay bacterias que producen beta-lactamasas, ¿correcto? Y una beta-lactamasa, ¿a quién va a romper? Al antibacteriano beta-lactámico, al anillo beta-lactámico, que forma parte de la estructura de este tipo de antibióticos. Entonces, la bacteria también se defiende con beta-lactamasas, con sustancias, con cápsulas, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces, es mucho más probable que la gravedad de la enfermedad sea muy importante, porque no solamente por la toxicidad que causa esta bacteria, sino porque además no es que causa toxicidad y que es fácil de destruirla, sino que más bien tiene distintos medios de protección por los cuales no se les puede destruir fácilmente a esta bacteria, ¿no? Entonces, ¿qué más tiene alrededor? Tiene un montón de estructuras, proteínas, pili, ¿no? Esta proteína de opacidad tipo A, tipo C, etcétera, y vean ustedes cómo estas proteínas y estas estructuras están relacionadas de manera específica a estos receptores. Receptor de fibronectina, estas son nuestras células, ¿no? Receptor de fibronectina, el receptor de parina, el proteoglicano de paransulfato, etcétera, etcétera. Entonces, estas estructuras, señores, ¿qué quiere decir acá? Que se unen de manera específica, resalto la palabra específica, a los receptores de nuestras células. ¿Qué quiere decir específica? Quiere decir que este pili, ¿no?, interactúa con este de acá, y no interactúa con esta de acá, ¿correcto? O que esta proteína de opacidad C interactúa solamente con estas, pero no con estas. O sea, son sumamente específicas. ¿Para qué creen que es importante esto? Para que en primer lugar la bacteria sea reconocida, ¿no es cierto? Y luego de ser reconocida, ¿qué va a suceder? Se va, entre comillas, enganchar a nuestras células, ¿correcto? ¿Para qué? Para a partir de ahí poder diseminarse, poder internalizarse en otros órganos, en otros sistemas, y llegar así hasta el sistema nervioso central. Vean ustedes, ¿dónde se va a enganchar, por ejemplo? ¿No? Como decíamos, enganchar. Ya nos decía su compañera al inicio que esta bacteria, Neisseria meningitidis, se transmite por la vía aérea, conversando, ¿no? Seguramente muchos de nosotros tenemos a esta bacteria. ¿Y en dónde? En la nasofaringe. Ahí abra la boca, ¿no? Le dicen, entonces acaba de encontrar un montón de meningococos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que seguramente nosotros o un paciente inmunocompetente va a tener a este meningococo ahí por días, por meses, por años. El meningococo vive ahí, en la nasofaringe, habita de manera, ¿cómo se llama esa manera? Comensal, ¿verdad? Comensal, ¿no? No es una forma parasitaria, sino es una forma comensal. Es decir, ¿no?, él habita ahí, ni nosotros lo destruimos, ni él nos afecta de manera importante, ¿no? Y vive, y vive, y vive ahí, ¿ok? Ahí, de esa manera.
mientras un paciente sea inmunocompetente. Pero ¿qué sucede cuando ese paciente inmunocompetente, que mientras es inmunocompetente, tiene viviendo al meningococo aquí en la nasofaringe, ¿no? En el moco, ¿no? Ahí está el moco, ahí están los meningococos, ¿no? Y es más, acá pueden llegar un montón de estructuras propias nuestras, neutrófilos, etcétera, a convivir con el meningococo, y más bien le pueden proveer ¿de qué? De alimento al meningococo. Y el meningococo está ahí feliz viviendo en nuestra nasofaringe, hasta que ese paciente inmunocompetente disminuye su sistema inmune y ocurre un mecanismo por el cual este meningococo que está viviendo acá, ¿qué va a hacer? Va a atravesar estas células del epitelio de la nasofaringe. Si las atraviesa, ¿a dónde se va a ir? Va a ingresar, ahí está, ¿no? Se daña la capa, ¿no? Del moco, etcétera, ingresa, atraviesa el epitelio y se va ¿a dónde? Al torrente sanguíneo. Se va al torrente sanguíneo. ¿Al torrente sanguíneo para qué? Para diseminarse a distintos órganos, a distintos sistemas y a órganos importantes como el cerebro, las meninges, etc. Muy bien. Entonces, sí seguimos la idea, ¿correcto? Habita de manera comensal, pero ocurre un fenómeno por el cual el meningococo atraviesa la capa de la nasofaringe, y ya me dirán ustedes cómo se llama esta forma de atravesar la capa de la nasofaringe, porque si nosotros tenemos nuestras células, ¿no? De cualquier tipo de epitelio, las células ordenaditas, que ustedes conocen muchísimo mejor porque acaban de llevar histología, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo una bacteria cualquiera sea atraviesa ese epitelio? ¿No? Acá tenemos un epitelio. Hay una forma así, ¿no? Por el medio de dos células. ¿Cómo se llama esa forma? De transporte o de atravesamiento, si existe la palabra. ¿O cómo se llama esta forma en la cual la bacteria no atraviesa por el medio de dos células o entre dos células, sino más bien atraviesa por el interior de una célula? Hay tres, por lo menos para nosotros hay tres mecanismos o tres formas de transporte, ¿no? La forma paracelular, ¿me siguen? Forma paracelular, forma transcelular y la de caballo de Troya. Muy bien, doctor, ¿no? La forma de caballo de Troya, el mecanismo de caballo de Troya. Entonces, forma transcelular, ya me dirán cuál es cuál. Transcelular, la paracelular y la de caballo de Troya. ¿No? Caballo de Troya, yo les digo, por ejemplo, es ese mecanismo en el cual una bacteria puede meterse, puede introducirse en un macrófago, por ejemplo, o en un neutrófilo, en un macrófago, y como la historia del caballo de Troya, ¿no es cierto? Que los malos se metían en el caballo y entraban a la ciudad. Lo mismo ocurre con ese mecanismo del caballo de Troya, por eso se llama así, Trojan Horse, ¿no es cierto? En inglés. Ingresa la bacteria a nuestras propias células, y nuestras propias células son las que transportan la bacteria a distintos órganos y a distintos sistemas. Ese es caballo de Troya. Y los otros son vía transcelular y vía paracelular. ¿Estamos? Entonces, ¿para qué es importante este transporte? Para que precisamente la bacteria atraviese estas células. ¿Por qué quiere atravesar la bacteria estas células? Porque quiere diseminarse, se va a diseminar. ¿Hacia dónde se va a diseminar por la sangre? A los distintos órganos y sistemas. Pero acá ocurre algo muy importante. No es que la historia ocurre así nada más en términos macro, en términos generales, sino más bien, vean ustedes, acá, señores, ocurren distintos mecanismos, ¿no? Y acá ya entramos a analizar un poquito más en profundidad cómo es la interacción de esta bacteria con nuestras propias células, con el epitelio o con el endotelio en este caso, con el endotelio cerebral, ¿no? Así como teníamos el epitelio de la nasofaringe, ¿no? Acá tenemos el endotelio cerebral. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? La bacteria también va a querer atravesar el endotelio cerebral. ¿Para qué? Para irse directo, ¿no? A afectar las meninges, por ejemplo, ¿no? Para causar la meningitis. ¿Y cómo ocurre eso? Una vez que llega, que viajó por toda la sangre, ahí están los meningococos, y los meningococos tienen en su estructura los llamados pilis, ¿no? Que son estos pelitos, pili tipo 4, ¿no?
Ese pili tipo 4, para empezar, va a ser reconocido ¿por quién? Por un receptor. Vean ustedes, aquí está solamente una célula de nuestro endotelio, solamente una. ¿Y qué tenemos acá? Tenemos un montón de receptores, ¿correcto? Decíamos que la interacción estructura bacteriana con receptor, esa interacción es específica, ¿correcto? ¿Qué quiere decir? Que este pili tipo 4 va a interactuar, ahí está el pili tipo 4, vean ustedes cómo sale de la cápsula, ¿no? Y cuando llega a cercanía del endotelio o de la célula endotelial, interactúa con estos dos receptores, el receptor CD147 y el receptor adrenérgico beta 2. Interactúan, se enganchan, son reconocidos, son el uno para el otro. El pili tipo 4 es el primerito, ¿no?, de todas estas otras estructuras en ser reconocido por el CD147 y el beta 2 receptor adrenérgico. Entonces, una vez que está reconocido, una vez que se engancha, vienen como en cascada todas las demás estructuras a ser reconocidas por la integrinas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces queda súper enganchado, ¿verdad? Queda súper enganchado. Y una vez que ocurre eso, ¿qué va a suceder? El meningococo empieza a juntarse ahí en el endotelio. Así como se juntaba en el epitelio de la nasofaringe, empieza a juntarse, y esa presencia del meningococo va a producir algunas reacciones propias dentro de la célula endotelial, ¿no? Se van a activar algunas proteínas tipo esrina, estas actinas que están dentro de nuestras células van a empezar a desacoplarse, van a empezar a deformarse, etc. Y eso trae como cascada una serie de otros efectos, ¿no? Por ejemplo, la separación de otras proteínas que son las que mantienen unidas a nuestras células, porque nuestras células no es que estén ahí como ladrillos sin cemento al medio, ¿verdad? Hay un pegamento al medio de cada célula, esas son proteínas. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles recuerdan ustedes? ¿Si han visto eso en histología? Caderinas, Claudinas. ocludinas, claudinas, muy bien, doctor, ¿no? Excelente, ¿no? Esas proteínas que son las que mantienen unidas a nuestras células van a empezar a separarse. ¿Por qué? Por efecto precisamente de la interacción entre la bacteria y estas otras proteínas, esrina, actina, empiezan a deformarse. Y al deformarse, ¿no? Al deformarse y con acción de otro tipo de proteínas como esta enzima, ¿no? La metaloproteinasa, ASA, ¿no es cierto? ASA, enzimas, metaloproteinasa empiezan a romper, a separar estas uniones, ¿no? Estas uniones. Y al romperse, al separarse, ¿qué va a ocurrir? Hay campo libre, vean ustedes, se forma un canal para que las bacterias puedan pasar por ahí, ¿no? Y ahora pregunto nuevamente, ¿cómo se llama esta interacción, esta forma de atravesar? ¿Transporte paracelular o transporte transcelular? Paracelular. ¿Paracelular, seguros? Sí, ¿verdad? Paracelular. Cuando atraviesa por el medio de dos, o mejor dicho, entre dos células, es el medio paracelular, ¿no? Y el transporte transcelular, ¿no? Sería este de acá, que veíamos más arriba, ¿no? Acá, ahí está, ¿no? Cómo atraviesa la nasofaringe por el medio, adentro, o sea, ingresa a la célula y luego vuelve a salir, ¿no? Transcelular, que atraviesa la célula, ¿no? Ahí se pueden acordar, ¿no? Trans y atraviesa, ¿no? Y trans y atraviesa. Se parecen las palabras, ¿bien? Entonces, ¿está claro esto, señores? Atraviesa la célula por dos maneras y a dos niveles. En primer lugar, vamos a encontrar a esta bacteria en dos grandes zonas o en dos grandes lugares. En la nasofaringe primero, donde habita y donde vive mucho tiempo, y en el endotelio cerebral. Entonces, ahí vive la bacteria en la nasofaringe y luego va a viajar por toda la sangre hasta llegar al endotelio cerebral. ¿Para qué? Para causar la meningitis. Y este cuadro nos resume solamente, ¿no? El epitelio de la nasofaringe, la bacteria lo atraviesa fundamentalmente por el transporte transcelular. O sea, se mete adentro de la célula y atraviesa el epitelio de la nasofaringe. Pero cuando llega al cerebro, al endotelio cerebral, más bien se forman espacios entre las células promoviendo este transporte paracelular. ¿Está claro? Son dos tipos
de formas cómo va a atravesar la bacteria, sea las células del epitelio de la nasofaringe o las células del endotelio cerebral. Bien, y una vez que atraviesa, por ejemplo acá, la nasofaringe, ahí está, atravesando la nasofaringe, ¿qué es lo que ocurre? La bacteria viaja por toda la sangre para llegar al endotelio cerebral y llegar ahí por el transporte paracelular. Hasta ahí está claro, creo, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede en este viaje? Y acá me quiero centrar. A ver, estoy escuchando por ahí, señores, algunas... Les pediría que hagamos silencio y si no pueden salir unos minutos a hablar lo que tengan que hablar. ¿Bien? Acá, ¿qué ocurre en este viaje? A través del torrente sanguíneo. La bacteria está ahí, vean ustedes. Ahí están los diflococos, viajando, viajando, viajando por el torrente sanguíneo. ¿Se acuerdan ustedes que esta bacteria tenía acá en su estructura distintas estructuras, valga la redundancia, como el lipo-oligosacárido? Para empezar, ¿no? Yo me imagino que ya leyeron todos, ¿no?, las generalidades de las bacterias, ¿no?, en su libro Murray. Yo les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre el lipo-oligosacárido, LOS, y el lipopolisacárido? ¿Cuál es más grande, por ejemplo, ¿no? ¿O cuál tiene más partes? El lipopolisacárido, ¿en qué consiste? ¿No? Es como un edificio de 3 pisos, ¿no? O como una casa de 3 pisos. ¿Cuál es la parte más interna? Si, por ejemplo, si este puntero fuera el lipopolisacárido, ¿no?, así como está ahí la puntita, ¿no?, el lipopolisacárido, y mi mano es la célula, ¿no?, y es una puntita que está ahí saliendo, la que choca con la célula, ¿cuál es? ¿Se acuerdan o no? Lípido A, núcleo o core del... o qué. Ojo, eso es importante que vayamos fijando porque el lipopolisacárido tiene 3 estructuras, como les dije. Ya no se las voy a decir, les iba a decir pensando que todos me iban a responder en coro. Pero van a tener que buscar en el capítulo número 1 cuáles son las partes del lipopolisacárido y por ende cuáles son las partes del lipo-oligosacárido. Si el lipopolisacárido tiene 3 partes, el lipo-oligosacárido tiene solamente 2 partes. Tiene solamente 2 partes. Ya van a buscar ustedes cuáles son esas 2 partes. Una de esas 2 partes del lipo-oligosacárido, ahí se ve inclusive, ¿no?, una negrita y una blanquita. Ahí está. Una de esas 2 partes es la que va a producir reacciones. ¿En dónde? Es la que va a producir reacciones acá, en el epitelio vascular. Cuando está viajando por el torrente sanguíneo la bacteria, está chocando con las paredes de la vasculatura, ¿correcto? Está chocando. Y en esos choques, al chocar y chocar, esa partecita que ustedes van a buscar del lipo-oligosacárido, ¿no?, una de 2, va a producir una reacción tóxica en esas paredes por donde está viajando. Al haber esa reacción tóxica en esas paredes por las que está viajando, la bacteria va a producir por consecuencia, ¿qué cosa? Va a producir roturas, rupturas, daño vascular, ahí, en esa pared vascular. Y si hay una rotura en la pared vascular, ¿qué creen que va a suceder con la sangre que está ahí también? Fuga vascular. Va a haber sangrado, ¿no? Va a haber hemorragias internas, petequias. ¿Por qué? Porque hubo una rotura acá en este vaso sanguíneo, en la pared. ¿A causa de quién? A causa de esa estructurita de la Neisseria meningitis que chocaba y causó finalmente esa reacción tóxica traducida como una ruptura. Y si hay sangrado a ese nivel, ¿qué es lo que va a suceder? Esto de acá, el exantema purpúrico. Por ahí ha estado viajando la bacteria, Neisseria meningitidis. ¿Rumbo hacia dónde? Rumbo hacia el cerebro. ¿Sí? ¿Está claro, señores? Pero se van dando cuenta que todo esto ocurre no de la nada ni es magia, ¿no? Todo tiene una explicación. Ya sabemos cómo atraviesa y por qué atraviesa la bacteria la nasofaringe, qué es lo que sucede mientras va circulando por todo el torrente sanguíneo hasta llegar al cerebro y cómo llega a nivel cerebral para causar la meningitis, la inflamación de las meninges, ¿correcto? O más grave, así como está acá, mucho más grave, ¿no es cierto? Todo esto por el viaje de esta bacteria a través de
Entonces, ustedes ven ¿qué nos decía el caso que veíamos al inicio, ¿no? Pueden ser varias bacterias, pero el hecho que se presente exantema purpúrico es indicativo especial de una bacteria especialmente, ¿no? La Neisseria meningitidis, ¿bien? Pero solamente causa daños por acá en las piernas, en los brazos, en ese viaje que les decía, no. También causa daño a nivel, estamos estudiando sistema nervioso central, a nivel del sistema nervioso central, a nivel meningio, ¿no? ¿Qué causa? Meningitis. ¿Qué es la meningitis? La inflamación de las meninges, ¿no? Y ustedes, ¿cómo podrán reconocer que es una meningitis? A través de algunas técnicas, por ejemplo, el signo de Kerning y el signo de Brunzinski. ¿Cómo es el signo de Kerning y cómo es el signo de Brunzinski? Ustedes mismos lo van a hacer, ¿no? Con el paciente ahí en la camilla. ¿Cómo es el signo de Kerning? ¿O en qué consiste, mejor dicho? ¿En qué consiste el signo de Kerning? Ven ahí a una persona echada, ¿no es cierto? Echada, un niño echado. ¿Y qué sucede con el médico? El médico le está levantando las piernas, ¿correcto? Le levantan las piernas, primero en 90 grados, como ven ahí, pero luego lo estiran un poquito más, ¿no? Luego lo estiran un poquito más, la estiran un poquito más la pierna, y el signo de Kerning positivo es aquel en el cual, al hacer esta operación, el niño más bien siente un dolor especial, ahí se contrae de dolor, ¿ya? Ese es el signo de Kerning. Ese es el signo de Kerning, ¿ok? Y el signo de Brunzinski es este en el cual tienen al niño echadito ahí y el médico le levanta la nuca, más bien le levanta la cabeza, y al levantarle la cabeza, así, automáticamente el niño va a flexionar las piernas. Eso es indicativo de daño meningio. Eso es indicativo de dolor porque hay una afectación meningia, ¿ya? Entonces, tienen ustedes dolor de nuca, signo de Kerning, signo de Brunzinski, tienen en el hemocultivo y en el líquido cefalorraquídeo encuentran bacterias, entonces el exantema purpúrico en las piernas, en los brazos, todo eso recién nos lleva a pensar ¿qué cosa? En una bacteria. Y ahí ustedes ya leerán en el libro Murray cuál es el tratamiento farmacológico indicado para la meningitis bacteriana. ¿Bien? Porque no es cualquier antibiótico, ¿no es cierto? Ya me dirán ustedes cuál es el tratamiento indicado para la meningitis bacteriana. La meningitis bacteriana, o la meningitis, perdón, tiene distintas, han escuchado ustedes hablar de las cepas, los serotipos, ¿no? Ya vamos a ir profundizando en eso poco a poco, ¿no? Inclusive para los virus y para las bacterias, ¿no? Entonces tenemos el tipo A, tipo B, C, y también las tres últimas letras del abecedario, ¿no? X, Y, Z, y W también, ¿ok? Entonces, estas X, Y y W, ¿no es cierto? En algunas regiones son más prevalentes algunos tipos, en otras regiones son menos prevalentes otras, pero hay una zona especial en África que se llama el cinturón de la meningitis, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre suelen haber brotes ahí, especialmente con estos tipos que vemos acá, ¿no? Entonces, en África, ¿no? Es por ejemplo como ahora la viruela del mono, ¿correcto? La viruela o monkeypox, ¿no? La viruela símica, ¿no? Que también por muchos años ha estado aquí alojada, confinada, ¿no? En el Congo, por ejemplo, y ahí ha estado la viruela símica, ¿no? A diferencia de la viruela humana, ¿se acuerdan ustedes? Creo que el doctor Pareja les hablaba sobre la viruela humana en la primera clase, ¿correcto? ¿No? La historia de los españoles y la conquista, lo que siempre cuenta él, ¿correcto? Entonces, ahí hubo un intercambio de enfermedades, ¿no? Los conquistadores nos trajeron enfermedades y nosotros les dimos enfermedades también a los europeos. Entonces, esa viruela que ha estado por mucho tiempo se erradicó gracias a ¿quién? A la vacuna, ¿no? Ya no hay viruela humana ya en el mundo, gracias a la vacuna contra la viruela. Pero esta viruela símica es una prima hermana más bien de esa viruela humana. Entonces, esa viruela humana, que ya no existe, ahora tenemos la viruela símica o monkeypox, ¿no? Que ha estado en África por bastante tiempo, ¿no? Por varios años por lo menos, no bastante tiempo, pero sí algunos años.
Y ahora ha aparecido, ¿no?, una nueva, se le llama clados, ¿no? Un clado, ¿no? Así como tenemos serotipos, tipos de eso, vamos a ir luego hablando ya de eso, no vamos a profundizar. Pero un nuevo clado que más bien tiene la posibilidad de contagiarse mucho más fácil y de ser más grave, ¿no? Y ahora está en Europa, por ejemplo, ¿no? La viruela del mono, la viruela símica. Bien, pero continuamos con esto. ¿Está claro? ¿Meningitis, señores? Sí, dice el doctor. Muy bien, perfecto. Vamos a ir unos minutos rápidamente con este segundo caso. Ya hemos hablado de un adulto de 20 años, ahora vamos a hablar de un niño, ¿no? Ahí está el niño recién nacido, un lactante, ¿no? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Alguien me ayudaría, doctores? Ustedes, por favor. Doctora, sería tan amable. Leemos el relato del caso. A ver, señores, atención, por favor. Un lactante varón de 3 semanas es trasladado al servicio de urgencias con un cuadro de 24 horas de fiebre, rechazo del alimento, irritabilidad y una convulsión que ocurrió en los instantes previos a su llegada de emergencias. Se trata de un nacido prematuro, 32 semanas de gestación, de parto vaginal normal, con un peso muy bajo, 1.490 gramos. Estudio de imagen. La tomografía de cráneo es normal. Muy bien, perfecto, hasta ahí. Muy bien, doctora. Ya, muy bien. Su compañera nos ha dado los puntos más relevantes, más importantes, ¿no? En primer lugar, un recién nacido, 3 semanas, 24 horas de fiebre, ¿no? No quiere comer, irritabilidad y convulsiones, ¿no? Si nos dicen convulsiones, también probablemente sistema nervioso central, ¿correcto? Nos dicen convulsiones, también sistema nervioso central. ¿Qué más tenemos acá? Peso muy bajo, nació prematuramente, ¿no? 32 semanas de gestación, presión arterial, y acá nos dice algo importante, rigidez de nuca. Entonces todo ello nos lleva a pensar en sistema nervioso central. ¿Será Neisseria meningitidis? ¿Podría ser o no? Podría ser, ¿no? Siempre existe el podría, ¿no? Todavía estamos investigando, ¿no? Resolviendo el problema de microbiología para hacer el diagnóstico diferencial. Podrían ser muchas bacterias. Escherichia coli, Streptococcus galactiae, Listeria monocytogenes, Streptococcus pneumoniae o neumococo, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, ¿no? O podría ser un virus también, como vamos a estudiar la próxima semana. Virus herpes simple tipo 2, virus de la varicela zoster, enterovirus, un enterovirus también podría ser, ¿ok? Podría ser un virus, podría ser una infección congénita, o podría ser una sepsis bacteriana, ¿no? Una sepsis, o sea, una diseminación, una infección generalizada por una bacteria. Entonces, criterios, acá. ¿Cuál es el racional que utilizamos para poder determinar de qué patógeno podría tratarse? De todos de esta lista, vean ustedes, todos, ¿no? Y hasta más. En menores de un mes, ojo, esto ya no es adultos, no. En menores de un mes existen causas, pero muy poquitas causas, que producen meningitis. Ojo. Escherichia coli, Streptococcus galactiae y Streptococcus pneumoniae son los más habituales en lactantes. Entonces, Escherichia coli, Streptococcus galactiae y Streptococcus pneumoniae son las que podrían ser los causantes. El resto son más frecuentes en adultos, como Listeria monocytogenes, Neisseria meningitidis. ¿Estamos? ¿Ok? Listeria, Neisseria son más frecuentes en adultos. Las causas virales también son infrecuentes, o sea, es poco probable que pueda ser un virus, pero sí podría ser, pero es poco probable. Y en la sepsis no son típicas las convulsiones, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué es lo que sucedió con este paciente? Con este bebito. El paciente es hospitalizado, se procede a la toma de muestras de sangre, ¿correcto? Importante. Así como a la práctica de una punción lumbar, ¿no? Casi que la misma historia de meningitis que veíamos hace un instante, ¿no? Muestra de sangre y muestra de líquido cefalorraquídeo. El estudio del líquido cefalorraquídeo nos muestra los siguientes datos. Hay estos polimorfos nucleares, glóbulos blancos, proteínas, glucosa. Y en la tinción de Gram se observan cocos Gram positivos en cadenas. En cadenas. Yo les pregunto, ¿es un diplococo? No. ¿Es un estafilococo? Es un estreptococo, ¿correcto? En cadenas, es un estreptococo. Vean ustedes, ¿gracias a qué? Gracias a que pidieron líquido cefalorraquídeo
y en la tinción de Gram vieron cocos Gram positivos en cadenas. Se instaura un tratamiento empírico con ampicilina y gentamicina, que son antibacterianos, hasta conocer los resultados del cultivo. Tratamiento empírico, dice. Tratamiento empírico. ¿Qué quiere decir? Es un tratamiento todavía de prueba. No, ¿por qué? Porque todavía hasta ahí no saben cuál es el agente causante. ¿Por qué? Señores, el cultivo bacteriano no es que crece en una horita, ¿no es cierto? Ya están llevando ustedes práctica de microbiología. ¿En cuánto tiempo crece una bacteria? Depende de la bacteria también, ¿no? Hasta días puede ser. Y ustedes van a decirle a este bebito o a su mamá que espere 7 días para recién darle el medicamento. No, ¿verdad? Hasta saber de qué bacteria se trata. Entonces se instaura ahí un tratamiento empírico, un tratamiento de emergencia, ¿no? Tratando de utilizar los fármacos que, según literatura y según práctica médica, podrían ayudar, ¿no? Hasta que se tenga certeza. Finalmente, los hemocultivos y el cultivo de líquido cefalorraquídeo confirmaron que se trataba de esta bacteria. ¿Qué bacteria? Streptococcus agalactiae. Ahí está. Cocos en forma de cadena. Streptococcus agalactiae. Yo les pregunto, ¿no? Pero no les voy a pedir que me respondan en voz alta. ¿Quiénes han leído el capítulo de Streptococcus? Y lo pregunto de manera especial porque Streptococo, este de acá no es el único Streptococo que vamos a estudiar en la asignatura. Vamos a estudiar Streptococo piógenes, que causa enfermedades de la piel. Vamos a estudiar Streptococo pneumoniae. Vamos a estudiar Streptococos viridans, que causa enfermedades en los dientes, etc. ¿Y por qué digo esto? Porque estos estreptococos tienen muchas semejanzas y muchas diferencias entre sí. Yo les pregunto, por ejemplo, al Streptococcus pneumoniae, ¿cómo se le conoce? En otras palabras, es el estreptococo del grupo... ¿Grupo? Doctor, que habló ahorita fuerte. B, muy bien, con B de bueno, ¿no es cierto? Con B de bueno. Estreptococo del grupo B. ¿Qué quiere decir que sea del grupo B? ¿Qué quiere decir ese B? Ahora ves. O por ejemplo, cuando hablemos del estreptococo del grupo A, que es el estreptococo piógenes. ¿Por qué es A? ¿Por qué es B? ¿Por qué es A? ¿Por qué es B? ¿Cómo se clasifican los estreptococos? Yo les invito, señores, a que lean el capítulo de estreptococos, la parte introductoria, porque en esa parte introductoria el libro nos habla de la clasificación de los estreptococos. Para empezar, los estreptococos alfa hemolíticos, los estreptococos beta hemolíticos y los estreptococos gamma hemolíticos. Ya me dirán ustedes cuál es la diferencia entre esos tres. Pero los estreptococos beta hemolíticos tienen una subclasificación, que es la clasificación de Lancefield, y esos estreptococos beta hemolíticos se subclasifican en estreptococo del grupo A, que es el estreptococo piógenes, estreptococo del grupo B, que es este de acá, y otras letras, ¿ok? Entonces, yo les pido que vean eso y analicen eso, porque está explicado muy claramente en un solo parrafito en la parte introductoria de estreptococos en el libro. ¿Y por qué les digo esto? Porque no vaya a ser que en el examen les pregunten, no por estreptococo piógenes ni por estreptococo agalactiae, no vaya a ser que les pregunten, esta es una característica en siglas, ¿no? GBS, ¿no? Group B Streptococcus, ¿no? Entonces ustedes dirán, esto no me lo han enseñado nunca, ¿no? Pero es el estreptococo del grupo B, ¿ya? Entonces es importante que vayamos conociendo cuál es cuál y por qué es así, ¿bien? El estreptococo del grupo B, así como teníamos como característica principal para meningococo los hexatemas purpúricos, por ejemplo, el estreptococo del grupo B tiene como característica que puede habitar ¿en dónde? ¿En dónde? En una persona. Y más específicamente en una dama. Canal vaginal, en el útero, en el canal vaginal, ¿no es cierto? Vean ustedes ahí. ¿Correcto? ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Lo que ocurre ahí es que este estreptococo
también puede habitar de manera comensal ahí, en el canal vaginal. ¿Ok? Entonces una señorita puede tener esta bacteria ahí, ¿ok? Y la puede tener y no le hace nada, no pasa nada. Está ahí tranquila la bacteria, ¿no? Ni yo te hago daño, ni tú me haces daño. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando hay una mujer que tiene esta bacteria ahí y esa mujer da a luz, ¿no? Y el bebito atraviesa el canal vaginal durante el trabajo de parto? Ese bebito está expuesto a que la bacteria sí pueda ingresar en él, se internalice por distintas vías, ¿no es cierto? Imagínense ese momento con el bebé tan frágil e ingresa la bacteria en el bebé. Y luego la misma historia de meningococo, ¿no? Recorre todo el torrente sanguíneo y puede llegar a nivel del sistema nervioso central para causar una meningitis neonatal, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ven ustedes dónde es que habita, ¿no? Acá tienen la placenta, etcétera, corion, decidio, etcétera. Pero lo importante acá es que puede llegar a atravesar todas estas barreras y puede ingresar en el bebé para diseminarse la bacteria, y este bebé nace finalmente con una bacteria dentro de sí. ¿Estamos? Meningitis neonatal. Este es el estreptococo. Era una cadena de puros estreptococos, ¿verdad? De puros cocos. Bueno, este es uno de los coquitos. En su estructura tiene obviamente distintos componentes. Yo les decía, o les pido, que puedan recordar, por ejemplo, la importancia de la cápsula y esta hemolicina, la hemolicina CILE. Esa hemolicina es una toxina, ¿no?, codificada por este gen, CILE. Siempre cuando ustedes vean 4 letritas, algunas mayúsculas, otras minúsculas, son o corresponden al gen que codifica a esas toxinas. Entonces, esta es la hemolicina codificada por el gen CILE, ¿no? Tiene además una serie de estructuras, fibrinógeno, tiene fibronectina, que están relacionadas, muchas de estos factores de virulencia, a adherirse al epitelio de las células que va a infectar. Por ejemplo, ¿no?, como cuando habita esta bacteria en el canal vaginal, hace uso de distintas de estas estructuras para poder ¿qué cosa? Para poder adherirse ahí y estar viviendo ahí de manera comensal. Tiene también otras estructuras que más bien lo que causan son, por ejemplo, rotura del epitelio, permite invadir el epitelio del huésped, etcétera, etcétera, ¿no? Acá tenemos a la cápsula que rodea a la bacteria y le defiende, ¿no?, de las defensas, valga la redundancia, del huésped, y le hace resistente también a la acción de los neutrófilos y de los macrófagos. ¿Qué es lo que sucede con esta bacteria una vez que llega, señores, al nivel del sistema nervioso central? Vean ustedes, aquí está la bacteria viajando en estos vasos sanguíneos del bebito, ¿no?, que acaba de nacer. Ahí están los estreptococos, ¿no? Ahí están los estreptococos. Entonces, estos estreptococos atraviesan estas barreras, nos dice, por 3 formas fundamentalmente: transcelular, paracelular y facilitada por leucocitos, o sea, caballo de Troya, ¿no es cierto? Caballo de Troya. Luego, tras la diseminación en el torrente sanguíneo, inducen daño celular e invaden la barrera hematoencefálica, ¿no? Estamos en el cuerpo del bebito, ¿no? Viaja por el torrente sanguíneo, causa daño celular por donde va atravesando hasta atravesar la barrera hematoencefálica. ¿Cómo se llama eso? Bacteriemia o sepsis. Sepsis o bacteriemia es aquel estado en el cual la bacteria se ha diseminado. Es como una infección bacteriana generalizada. ¿Por dónde? Por el torrente sanguíneo, ¿correcto? Entonces, en este estado de bacteriemia, la invasión del sistema nervioso central se produce a través del plexo coroideo, los microvasos del parénquima cerebral o los senos venosos durales. ¿Ya? Ahí llega a nivel cerebral. Y finalmente, los mecanismos hipotéticos que conducen a la lesión neuronal, nos dice acá este paper, que conducen a la lesión neuronal, implican
la liberación de productos bacterianos que causan toxicidad directa a las neuronas. Aquí estamos, a nivel neuronal. Ya llegó aquí a nivel neuronal la bacteria. ¿Qué es lo que se produce acá? Excreción de productos bacterianos a este nivel que causan ¿qué cosa? Toxicidad directa a las neuronas, y además la bacteria libera productos proinflamatorios y o tóxicos que producen ¿qué cosa? Que producen mucho más daño neuronal, mucho más daño del sistema nervioso central. ¿Estamos? Con una consecuencia inflamación a este nivel, o sea, meningitis bacteriana y daño a nivel del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque llegó la bacteria por el torrente sanguíneo, atravesó la barrera hematoencefálica, ¿no? Ahí está, blood-brain barrier, ¿no es cierto? En inglés, o barrera hematoencefálica, interactúa con las neuronas, causa daño a este nivel, causa inflamación a este nivel y causa daño neuronal. Eso es lo que ocurrió con el bebito que nació por trabajo de parto vaginal, pero que la mamá estaba infectada con Streptococcus agalactiae. Y la mamá ni sabía, seguramente, que estaba infectada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la vida real, señores, para poder evitar este tipo de cuadros en los recién nacidos? Los controles maternos, ¿no es cierto? Se puede, por ejemplo, tomar una muestra, ¿no?, vaginal de la mujer embarazada, todavía embarazada, para ver si tiene la bacteria. Y si tiene la bacteria, ¿qué es lo que se hace? Se instaura un tratamiento antibacteriano para erradicar la bacteria de ahí donde está viviendo, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si se descubre justo que estaba infectada de repente en el trabajo de parto, en el nacimiento del niño? Habría que instaurar tratamiento de emergencia, ¿no es cierto?, al niño y a la mamá. O antes de que vaya a nacer el niño y se sospecha, no se ha confirmado, pero se sospecha que podría estar infectada, se instaura un tratamiento de emergencia para que pueda haber por lo menos cantidad de antibacterianos, ¿no?, de antibióticos durante el trabajo de parto y el nacimiento del bebé. Bien, estamos, señores, Streptococcus agalactiae, así de sencillo. Pero es importante que puedan conocer los fundamentos de los estreptococos, porque eso lo vamos a seguir mirando con el paso de los días. Bien. Otro caso, y lo leo yo para ir ganando tiempo más rápido. Una mujer de 64 años. Datos importantes. Mujer de 64 años. Tiene fiebre, cefalea y confusión, ¿no? Confusión. Ahí está. Sistema nervioso central. ¿Qué más? Una mujer de 64 años. Artritis reumatoide. Artritis reumatoide. Es decir, tiene una enfermedad, ¿no?, de años, seguramente por varios años, sufriendo de artritis reumatoide. ¿Y qué creen que usan las personas para la artritis? Antiinflamatorios, esteroideos, tipo corticosteroides, tipo esteroides, como la prednisona. Y creo que decíamos en las clases pasadas, si una persona toma corticoides, ¿qué está sucediendo con su sistema inmune? Se ve debilitado, ¿verdad? Termina siendo inmunosuprimida, inmunodeprimida. Eso es lo que está ocurriendo con esta mujer, con esta señora. Tiene un problema de salud que es la artritis reumatoide. Para eso el reumatólogo le prescribe prednisona, y seguramente lleva tomando prednisona por muchos meses, ¿no?, como antiinflamatorio para la artritis. Pero en paralelo, ¿qué está sucediendo? El sistema inmune está disminuido, ¿verdad? Y al estar disminuido, es susceptible de infectarse, y no solamente de infectarse, sino de desarrollar enfermedad grave por la bacteria que vamos a ver a continuación. Vean, no revela rigidez de nuca, no tiene rigidez de nuca, no tiene rigidez de nuca, ojo, no tiene rigidez de nuca. ¿Qué será? ¿Meningococo? ¿Streptococcus agalactiae? No, pues no. Streptococcus agalactiae más bien es para los bebitos. Ojo, que Streptococcus agalactiae también afecta a los adultos, pero el porcentaje es 0.1%, pues no. No quiere decir que no haya en los adultos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa acá? Los patógenos más frecuentes en la meningitis del adulto son diferentes a los neonatos. Listeria es un posible patógeno causante. Listeria monocitogenes. Listeria es uno de los más frecuentes, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos y en los mayores de 50 años. Dato importante, Listeria monocitogenes. Entonces, ¿qué pasó con este paciente?
punción de sangre, líquido cefalorraquídeo, ¿no? La misma historia, se instaura tratamiento empírico con estos antibióticos, vancomicina, cefotaxima y ampicilina, y el estudio del líquido cefalorraquídeo demuestra finalmente que se trataba de una bacteria importante llamada Listeria monocitogenes. Yo les pregunto, ¿cómo se contagia la Listeria monocitogenes? Ya lo dijimos al inicio, creo, de la reunión, ¿no es cierto? Listeria monocitogenes, por el consumo de alimentos contaminados. Los alimentos contaminados ingresan por el tracto digestivo, ¿no? Y causan, primero, ¿qué cosa? Una gastroenteritis. Ok, todavía no estamos hablando de afectación del sistema nervioso central, pero causan gastroenteritis, evidentemente, porque primero van a llegar ¿a dónde? Al tracto gastrointestinal. Pero a partir del tracto gastrointestinal, la bacteria puede diseminarse a dos niveles. Puede diseminarse a nivel del vaso, a nivel del hígado, y a partir de ahí hacer una segunda diseminación por el torrente sanguíneo. ¿Hacia dónde? Hay dos formas o dos caminos. Si es una mujer embarazada, puede ocurrir la misma historia de Streptococcus galactiae, y el niño también puede adquirir, ¿no? Como la mujer está embarazada, llega ahí el patógeno y es adquirido por el niño o por el que va a nacer. Pero puede diseminarse también a el sistema nervioso central para causar meningoencefalitis. No solamente inflamación de las meninges, ¿no? Que es la capa, las meninges es la capa nada más, ¿no es cierto? Sino también del encéfalo, meningoencefalitis. ¿Estamos? Entonces, esa es la ruta. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando llega esta bacteria a infectar las células, ¿no? A partir de los alimentos, ¿no? Se activa este gen. ¿Se acuerdan de las 4 letritas que les decía? Este gen se llama PRFA, es el gen de la bacteria que le activa sus factores de virulencia para que puedan estar activos, valga la redundancia, en las células, como las internalinas. ¿Qué factores de virulencia importantes? Las internalinas, la internalina A y la internalina B. La internalina A y la internalina B son las que van a ayudar a la bacteria a que ingrese a la célula. Y una vez que ingresa la bacteria a la célula por sí misma encierra a la bacteria. Se forma esta vacuola. Pero la bacteria no quiere quedar encerrada ahí en la vacuola, ¿verdad? Rompe la vacuola. ¿Gracias a quién? A estos otros factores de virulencia. La fosfolipasa C y esta otra que se llama listereolicina O. Ellas dos le ayudan a la bacteria a salir de la vacuola, y una vez que la bacteria sale de la vacuola, la bacteria se multiplica, se replica en el citoplasma, en el citosol, se multiplica y va a atravesar hacia otras células. ¿Cómo atraviesa hacia otras células? Mediante estos filamentos de actina, ¿no? Que parecen como un cometa, estos verdes, ¿no? Se ven líneas, son líneas verdecitas que parecen como si fuera un cometa, ¿no? Un cometa que está viajando, ¿no? Como un chorro a propulsión, ¿no? Que va viajando y va empujando a la bacteria hasta atravesar a la otra célula. Y se sigue multiplicando y se sigue la historia. Bien, señores, entonces, lo que sucede, en otras palabras, es que el alimento contaminado llega a nivel intestinal, atraviesa las células epiteliales y sigue dos caminos. Una gastroenteritis en primer lugar, ¿no? Evidentemente, todo este ciclo va a causar inflamación gástrica, ¿no es cierto? Gastroenteritis, con dolor de estómago, con sensación diarreica, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, vamos a tener una listeriosis invasiva, es decir, se va a diseminar el patógeno primero nuevamente, ¿no? Al vaso y al hígado, y a partir de ahí vamos a tener una diseminación septicémica, es decir, diseminación generalizada hasta llegar ¿a dónde? A el cerebro, y hasta llegar ¿a dónde? Inclusive también al útero, precisamente para infectar a los recién nacidos. Bien, ¿qué contiene listeria? Carnes frías, pollos, quesos, leches, ¿no? Algunas frutas, salchichas, ¿no? Y aquí están las distintas epidemias que han habido por listeria en Estados Unidos, ¿no? En Londres, en Francia, a lo largo de los años, vean ustedes. Los quesos, ¿no? Entonces todos ellos son
posibles agentes transmisores de listeria. Bien, finalmente, y con esto terminamos, muy rápidamente en estos 5 últimos minutos. Este caso, ¿no? Niña recién nacida de 9 días, trasladada al hospital por sus padres, que explica que lleva 10 horas incapaz de mamar. Su mamá le está amamantando, ¿no? Y no puede. ¿Por qué creen que no puede? ¿Tendrá alguna dificultad para abrir la boca? ¿Será? ¿Ya? ¿Dificultad para mamar? Y con dificultad para abrir la mandíbula, precisamente, ¿no? Es lo que decíamos. No puede abrir la mandíbula, tampoco podría comer si fuera mayor, ¿no es cierto? Los padres de la paciente habían detectado un exudado maloliente de su cordón umbilical. Nació, cortaron el cordón umbilical y se formó una infección ahí, justo en el ombligo, maloliente y todo. ¿Qué quiere decir? Que seguramente al momento de cortar el cordón umbilical, ¿qué creen que estaba contaminado? Las tijeras, con una bacteria, ¿no es cierto? Esa bacteria se introdujo, se internalizó en la paciente y se diseminó hacia el sistema nervioso central. Por eso es que tiene este tipo de afectación. No puede abrir la mandíbula. O sea, se ha quedado ahí rígida la mandíbula, no puede abrir. Estos síntomas se conocen como trismo, como epistótonos. ¿Qué es trismo para empezar? ¿Qué es epistótonos? Epistótonos, rigidez muscular generalizada, ¿no? No puede mover todo el cuerpo. No puede mover todo el cuerpo. Y trismo, llamado también como risa sardónica, ¿no? Parece que la persona se está riendo, pero no se está riendo, sino que tiene la mandíbula ahí inmóvil, congelada, ¿ya? Ese es el signo característico de esta enfermedad. ¿Ya saben de cuál estamos hablando? Del tétanos. Muy bien, doctor. Muy bien. Entonces, ¿cómo se contagió? Ahí está, ¿no? Está así, rígida la bebita, ¿no? No puede moverse. ¿Qué quiere decir que ha habido ahí? Ahí ha habido, en palabras sencillas, señores, afectación del sistema nervioso central representada por la afectación de neurotransmisores. Neurotransmisores. Cuando yo muevo mi brazo o cuando lo contraigo, ¿estoy haciendo qué? Estoy haciendo un movimiento generado por los neurotransmisores. Si levanto el brazo, si lo bajo, si lo contraigo. ¿Correcto? ¿Cómo se llaman esos neurotransmisores? ¿Cómo se llaman esos neurotransmisores? Hay uno que me permite mover y hay otro que me permite contraer. Entonces, se los dejo para que lean el libro Murray. Ahí está. Esta bacteria lo que hace es, ¿cómo nos contagiamos con esta bacteria llamada Clostridium tetani? Clostridium tetani, ¿no? Ingresa por esos fierros contaminados, ¿no? No dicen, no toques esos clavos oxidados, pero también puede ingresar a través de ¿dónde? ¿O por dónde? Por las tijeras que cortaron el cordón umbilical de esta bebé. Entonces, ¿qué ocurre con esta bacteria? Esta bacteria produce dos toxinas, la tetanolicina y la tetanospasmina. Tetanolicina y la tetanospasmina. Una de ellas, ya vi que no leyeron el libro, por eso solamente voy a decir una de ellas, ya encontrarán ustedes en el libro cuál. Una de ellas, bueno, ahí está, ¿no es cierto? Ahí está el nombre, la tetanospasmina, una de ellas, que es esta, produce esa afectación a nivel, doctor, buenas tardes, produce esa afectación a nivel de los neurotransmisores. Esos transmisores que me permiten mover o contraer los brazos, produce una afectación a nivel de esos neurotransmisores. Y como ya vi que no leyeron este capítulo, ya me dirán ustedes cuál parte de esta toxina es la que va a afectar al neurotransmisor. Señores, si se afecta ese neurotransmisor, ¿qué creen que va a suceder si yo quisiera mover mi brazo? Ya no se puede, ¿correcto? ¿Qué pasa con esa niña que vimos en el relato del caso que quiere cerrar la mandíbula? No va a poder. Ese es el motivo, esa es la causa de la llamada, en este caso, risa sardónica, del trismo, del epistótonos. ¿Por qué? Porque llega
Vean ustedes quién está llegando acá. ¿La bacteria? ¿Sí, no? ¿O no? La bacteria no llega acá. Quien llega acá es el componente, y uno de estos tres componentes, que ya ustedes lo van a tener que leer en el libro, uno de estos tres componentes que va a afectar a estos neurotransmisores, la toxina llamada tetanospasmina. En otras palabras, cuando nos infectamos a través de un clavo contaminado, sí, ingresa la bacteria aquí, al músculo, ¿correcto? Justo nos hincamos. O como en el caso de la niña, ¿no? Le cortaron el cordón umbilical y las pinzas estaban infectadas. ¿Qué es lo que sucedió con la bacteria? Ingresa a nivel muscular. Pero en esta unión neuromuscular, la bacteria suelta esta toxina llamada tetanospasmina, que está conformada por estos dos componentes, una cadena pesada y una cadena ligera. Una cadena pesada y una cadena ligera. Y vean cuál se libera acá. ¿La pesada o la ligera? Ligera. Ese componente de la toxina es la que va a inhibir los neurotransmisores, ya les dije que eran dos, relacionados al movimiento. Esos, señores, son los causantes del trismo, del epistótonos y de la risa sardónica que veíamos en el caso. Bien, entonces, risa sardónica, epistótonos como veíamos en la imagen de la bebita, ¿correcto? Muy bien, señores, entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? Si no tenemos alguna pregunta hasta ahí, en este último minuto voy a pasar lista. Muy bien, en este último minuto voy a pasar lista. Permítame un instante, a ver, no nos paremos porque si no van a tener ausencia, ¿ok? Vamos a ver, un segundo por favor.